Seguimos hoy hablando sobre el filósofo germano-estadounidense Leo Strauss y sobre su libro ¿Qué es filosofía política?, que acaba de ser publicado de nuevo en español con un prólogo estudio de Juan García Morán. Contamos pues de nuevo con este profesor de Filosofía de la Historia y con Antonio García Santesmases, catedrático de Filosofía Política. Los dos pertenecen a la UNED. Buenos días, tenemos hoy con nosotros también a Juan García Morán, un segundo programa dedicado al libro de Leo Strauss, que es Filosofía Política, que yo creo que es una obra, estábamos comentando ahora, fuera de micrófono con Juan, interesante para todos los alumnos de Facultad de Filosofía, especialmente quizá los de Filosofía Política, que el manual que hemos puesto es un manual que entra directamente in media res en el liberalismo, el socialismo, el nacionalismo, el feminismo, después ya va tratando temas más como la justicia, el Estado, etcétera, pero donde quizá pues falta una cierta conceptuación previa de qué lugar ocupa la filosofía política, y hombre, no cabe duda que uno de los autores que ha marcado este punto pues ha sido Leo Strauss. Entonces el otro día estábamos haciendo una reconstrucción biográfica de Strauss, los que nos siguieran lo recordarán, los que nos escucharan, pues este hombre que nace en 1899, muere en 1973, lo que había sido esa Alemania de los años 20, con maestros que en aquel momento inspiraban el pensamiento, algunos ya habían fallecido como Hermann Cohen, otros estaban en aquel momento en plena potencia como Husserl, empezaba un joven Heidegger, estaba Carl Schmitt, había figuras que después han tenido también un gran peso como Hannah Arendt, como Hans Jonas. Entonces, en ese contexto vemos el hombre que, bueno, pues vista la situación de lo que va a ser el avance del nazismo, acaba yendo a Estados Unidos, y nos habíamos quedado en el momento que él es llamado, haga usted un poco de contrapunto, es decir, hay este mundo donde cada vez tiene más peso el conductismo, tiene más peso el positivismo, tiene más peso una cierta cultura cientificista, vemos que hay un cierto peligro de poder caer en alguna ingenuidad, de que por una especie de fe crítica en la ciencia, sin más se puede alcanzar una democracia liberal aceptable, un progreso de la sociedad. Y entonces a él le piden de alguna forma que para una auténtica educación liberal pues esté también no solamente formando gerentes de empresas, sino, como se dice, la auténtica educación liberal, la que le da un peso también a la formación de ciudadanos y a lo que significa pues el estudio, el diálogo con las obras clásicas, y de alguna forma ahí es donde está la posición que va a jugar Leo Strauss. Y ahí es donde nos habíamos quedado en qué idea tiene él de lo que es la filosofía. Hay que pensar que también es un momento donde hay gente que considera que, pensemos los trabajos de Isaiah Berlin de la época, de en qué medida ha terminado ya la filosofía política. Estamos en una etapa pre-Rawls, de lo que significó después la teoría de la justicia. Bueno, pues hay una cierta perspectiva de que de alguna forma el problema que había que plantear ya se ha resuelto con la democracia liberal, y que eso pues no da ese tipo de debate, que hay que ir ya pues a estudios mucho más específicos sobre comportamiento político, sobre liderazgo, sobre sistemas de partidos, sobre presidencialismo, sobre gobernabilidad, pero vamos, que ya no cabe esas preguntas entre comillas abstractas sobre la ciudad justa o sobre el tipo de comunidad política que pudiera vincularse a la verdad, a la justicia, siempre conectado con la maldad y en el bien y el mal. Entonces, esa es la irrupción de Strauss, y ahí es donde él va a plantear el problema del tratamiento político de la propia tradición filosófica y de la primacía de la filosofía política, que es donde nos habíamos quedado el otro día. Pues sí, en efecto habíamos quedado en la cuestión crucial de Strauss y que más nos puede interesar de cara también a los alumnos, ¿no?, en la reflexión sobre la propia filosofía política como disciplina, ¿no? Una disciplina del siglo pasado, en los años 40-50 del siglo XX, se había dado por fallecida, ¿no? La filosofía política ha muerto, se solía decir, y como un principio establecido, ¿no? Y había muerto precisamente a manos del cientismo, ¿no? Es decir, lo que imperaba era la ciencia política. Una ciencia política preocupada, como tú acabas de decir, pues las cuestiones electorales, de gobierno, etcétera, etcétera, pero fuera de lo que serían las preguntas más fundamentales propias de la filosofía política, que serían, para Strauss, haciéndose además eco de la filosofía política clásica,
¿qué es la sociedad buena? ¿Qué es la sociedad justa, ¿no? O dicho en términos más teóricos, la pregunta por el mejor régimen. ¿Cuál es el mejor régimen político para los seres humanos, ¿no? Esa pregunta, que era la pregunta fundamental que se había hecho la filosofía política clásica, habría desaparecido en la deriva que la filosofía política tiene con la modernidad, ¿no? Para Strauss sería sobre todo a partir de Maquiavelo, previamente a partir de Hobbes, donde esa dimensión de la filosofía política más clásica, de la pregunta por la mejor forma de gobierno, habría ido desapareciendo, ¿no? Bueno, el papel que juega Strauss es que él quiere revitalizar, quiere resucitar la filosofía política que se había dado por fallecida, ¿no? Frente a la ciencia política. La filosofía política tiene que volver a hacerse las preguntas que clásicamente se hacía. Ese es el papel central, es decir, que vuelve a recuperar la dimensión práctica y normativa de la filosofía para la política. Yo creo que ese es el papel fundamental que va a hacer Strauss, cuya singularidad será que a la hora de revitalizar la filosofía política, volviendo a plantearse esas cuestiones de qué es la vida buena, qué es la vida justa, cuál es el mejor orden o forma política, la mejor forma de gobierno para los seres humanos, él a la hora de ofrecer una respuesta la va a ofrecer desde una posición antimoderna. Es decir, la va a ofrecer desde una recuperación de lo que él llama el racionalismo de la filosofía política clásica. Para él, el fundador de la filosofía política es Sócrates. Y lo hemos dicho el otro día, él es un profundo conocedor de Platón, que es el amor de toda su vida, y también de Aristóteles, ¿no? Su obra El hombre y la ciudad arranca precisamente con el capítulo de la política de Aristóteles. Y entonces él es esa dimensión del racionalismo clásico, que luego también fundamentará en filósofos medievales como Maimónides, lo que Bloch llamaba la izquierda aristotélica, ¿no? Es decir, Avicena, Averroes, pero también para él Alfarabi, es decir, todo este tronco de pensamiento griego-romano, porque también es un gran conocedor de Cicerón, y luego también del pensamiento judío e islámico medieval, lo contrapone, por decirlo así, a la deriva moderna de la filosofía política, y en base a eso es lo que él trata de recuperar de nuevo la filosofía política como tal. El texto que aludías el otro día, antes de acabar, sobre qué es teoría política, que él empieza diciendo, bueno, hablo de teoría política porque me han obligado aquí al dar la conferencia, pero un término que a mí me gusta y que yo empleo es la filosofía política. Y él distingue la teoría política de la filosofía política, precisamente por esa dimensión más práctica, más normativa. Me dice, los seres humanos, mientras tengamos que vivir en comunidad, no dejaremos de plantearnos cuál es la mejor forma de hacerlo, cuál es la vida buena y justa. Y ahí hay un tema de un interés enorme, que es el tercer trabajo, Filosofía Política y la Historia, en el libro de Leo Strauss, porque claro, ahí hay un tema importante, no solamente es la lectura en esa educación liberal con los clásicos, que sería interesante que gente lo escuchara frente a estas ideas que hay, que aparecen tan nuevas, de los emprendedores, de los puros gerentes de empresa, la idea que ellos tienen de que, bueno, ¿a dónde nos conduce esto? ¿Qué tipo de ciudadano creamos? Habría que tener otra idea de la educación liberal, sería interesante, lo digo como complemento. Pero claro, ahí hay un tema de gran interés cuando él se plantea ¿para qué sirve el conocimiento de la historia? Si efectivamente en Maquiavelo se va comenzando una ciencia, o algunos consideran como el fundador de la ciencia política, en la medida que se va autonomizando de las consideraciones morales, o en Hobbes se plantea todo el problema de la razón de Estado, etcétera. Claro, ahí no cabe duda que hay un tipo de ciencia política que va adquiriendo cada vez más fuerza, en la idea de que algo desprovisto de consideraciones morales, estamos planteando lo que realmente las cosas son, no que las cosas deben ser. Nosotros debemos intentar mostrar cómo realmente funcionan los estados, más allá de que haya jaculatorias vinculadas a los Padres Nuestros, cómo realmente funciona la fuerza, cómo realmente funciona el poder. Pero claro, el conocimiento del pasado nos da una cierta idea que yo creo que él plantea bien del tema del historicismo. Y ahí es donde está la pregunta, ¿qué entiende Strauss por historicismo? Que estamos todos vinculados a una época histórica, que estamos vinculados inexorablemente a un destino biográfico que está a su vez vinculado a un contexto generacional, a lo que él llama el espíritu del tiempo.
¿Podemos trascender el espíritu del tiempo buscando fórmulas que van más allá del tiempo en el que vivimos? ¿Es esa la tarea de la filosofía política? Bueno, una pregunta muy interesante, sobre todo para alguien que, como yo, soy bastante historicista, ¿no? Claro, es uno de los términos, como tantos en filosofía, muy polisémicos, ¿no? El término historicismo, además, como luego tiene asimismo una fuerte carga histórica, porque se ha hablado mucho de historicismo en distintos momentos históricos y por distintos autores, y eso hace que su riqueza polisémica sea tan grande que es muy difícil aprehender realmente el concepto como tal, ¿no? Yo creo que sí lo entiende de un modo bastante, diríamos, tradicional ahí Strauss, como que, claro, el historicismo es un poco el pensamiento que dice que las verdades o las bondades, si hablamos en términos más éticos, siempre son circunstanciales a una determinada época histórica, ¿no? Es decir, hay un cierto relativismo detrás de ese historicismo, ¿no? Y para él, sin embargo, habría unas verdades permanentes, unas verdades o unos problemas, diríamos, unos problemas permanentes y fundamentales, dice él, que serían, además, por decirlo así, existenciales, porque serían propios del ser humano, que el ser humano se los plantee, ¿no? Entonces, en tanto que permanentes y fundamentales, no podrían ser objeto de una consideración historicista. Eso es lo que viene a decir Strauss, ¿no? Claro, ten en cuenta que frente a esto, no podemos de nuevo volver a perder la perspectiva histórica, porque ten en cuenta que esto también es un freno desde un punto de vista straussiano, que además chocaría después con la interpretación que algunos de sus discípulos hicieron en Estados Unidos con la guerra de Irak y tal, sería un poco el freno al decisionismo, que fue lo que incluso también muy tempranamente fue un punto de disputa que él tuvo con Carl Schmitt, ¿no? Entonces, claro, hay que verlo también desde esta dimensión, ¿no? Es decir, un historicismo radical, y él además está ahí en su texto, muy interesante, para él el historicista radical es Heidegger. Dice, en el momento en el que la filosofía cae en ese historicismo y, por tanto, no se plantea que hay unos temas más profundos que son universales, permanentes, fundamentales, pues puedes caer en cualquier deriva a partir del propio decisionismo, del decisionismo político. En la interpretación de Strauss habría un anclaje ahí frente a una deriva a lo mejor totalitaria, sin ser Strauss un pensador clara y mucho menos profundamente democrático-liberal, sin embargo sí tiene un anclaje frente a las derivas totalitarias que pueden a lo Smith venir de una posición decisionista, ¿no? Entonces, para mí, que me siento más bien historicista, me ha resultado muy iluminador y muy interesante ver esta interpretación antihistoricista del propio Strauss, ¿no? Y claro, eso nos conecta con un tema enormemente atractivo. Yo creo que en el estudio, porque el estudio tiene un interés extraordinario, este estudio que tú haces, dice, creo que de alguna forma estas dos primeras páginas, donde hay esa especie de cantidad de interrogantes, que si era reaccionario, que si era trotskista, que si era ortodoxo, que si era ateo, que era, de alguna forma van justificadas a partir de lo que se va estudiando después en el desarrollo del propio estudio. Y yo creo que es así, porque plantea un tema ahí de gran interés. El relativismo, siempre pienso en la figura de Kelsen, por ejemplo, Hans Kelsen. Frente a Carl Schmitt, pues, el gran defensor del relativismo es precisamente Kelsen. Es decir, Kelsen lo que trata de mostrar es que frente a cualquier deriva, cualquier lectura justnaturalista, de que en el fondo ha sido el positivismo el que ha provocado que el derecho esté vinculado únicamente a la fuerza o a la decisión del Führer, el auténtico positivista, el auténtico relativista es el demócrata liberal que hubiera dicho esto es una auténtica aberración. Hay una pluralidad de perspectivas, no se pueden simple y llanamente suprimirlas en la pos de la voz ni de la conciencia, ni la voz en este caso del Führer. Pero no cabe duda que hay también otra lectura del relativismo que ha conducido a lo que Strauss denomina de alguna manera el relativismo que puede llevar a un cierto tipo de nihilismo. Y claro, esto es lo que va a provocar que en algún momento hay una especie de idea de decir, no, miren, no sigan ustedes con esa confianza crítica en la ciencia o en el pluralismo liberal, esto les puede llevar a ustedes al hedonismo, hay que reconstruir determinado tipo de virtudes, determinado tipo de tradiciones de sentido.
sobre todo ya le pilló muy mayor Strauss, pero no cabe duda que, por ejemplo, en Daniel Bell y en otros, Cristo le da mucha relevancia, ¿no? El tema de los derechos civiles y sobre todo del feminismo y de la idea de que lo privado es político. Entonces, es decir, una idea de reconstrucción de tradiciones de sentido, de valores, donde de alguna forma es revitalizar la tradición conservadora y el neoconservadurismo. Y eso ha tenido una conexión con el tema de los debates en política exterior norteamericana, frente a la idea de Kissinger, del realismo. Dice, bueno, vamos a intentar ver de qué manera podemos mantener el statu quo o el realismo, saber que somos una potencia, una gran potencia, pero no somos la única potencia y que en momentos determinados es imprescindible negociar. Por ejemplo, pues tenemos esas imágenes de Kissinger y China, Kissinger y Mao, a la vez el hombre que aplasta completamente la experiencia de Allende, pero es a la vez el que abre la negociación con China frente a lo que es Brezhnev. Es decir, frente a ese ideal realismo hay una idea de la importancia que tiene la tradición de los valores en política exterior, y es por lo que en un momento determinado pues hay una parte de los neoconservadores americanos que dicen, ¿qué es lo que hizo mal Bush padre? Pues hombre, Bush padre lo que hizo mal fue no rematar. O sea, hizo bien en enfrentarse a Saddam Hussein por la entrada en Kuwait, pero lo que hizo mal es no llegar directamente a Bagdad y desposeer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Pues lograr que nuestro modelo, expandirlo universalmente y crear democracias en todos estos lugares, acabando con los tiranos, etc. Claro, esto, como la perspectiva histórica, es una cosa de hace 12, 14, 15 años, después la cosa ha evolucionado de forma completamente distinta, pero ese fue de alguna forma unido a la idea de las mentiras imprescindibles que hay que decir por bien de la comunidad. En este caso, como tú señalas ahí, está lo de las armas de destrucción masiva. Y es por lo que de pronto aparece la idea de que en qué medida una posición neoconservadora, es decir, no realista, relativista, es la que puede inspirar una auténtica política exterior de destino manifiesto revitalizada. También, como corolario, está lo del trotskismo, la idea de que hay una izquierda democrática norteamericana que siempre consideró que frente a la disuasión nuclear y la coexistencia pacífica no se insistía suficientemente en el tema de los valores y que de alguna forma los neoconservadores supieron recoger para mostrar que también desde la izquierda no se podía aceptar más simple y llanamente mantener el statu quo, etc. Entonces es un debate que han tenido. Quizás puede iluminar algo de este contexto, ver un poco en qué medida él es resucitado, recuperado después, pero como tú señalas muy bien, recuperar un contexto que provoca pues allí la sorpresa de algunos antiguos discípulos, aunque no fueran straussianos como Rorty, o la propia contestación de la hija. ¿Qué nos puedes decir de esa tensión que se provoca en esos momentos? Sí. 30 años después de muerto. Sí, bueno, una tensión que por otro lado hace homenaje al propio autor, porque si algo defendió Strauss desde un punto de vista muy escéptico. Es decir, yo creo que el texto que tú aludías también el otro día, el de qué es teoría política, es muy ilustrativo. Es un texto que a lo mejor no gusta mucho a los políticos de profesión o a los científico-políticos, precisamente por la implementación tan fuerte que tiene de un profundo escepticismo con respecto a las virtualidades que tiene la filosofía política o la teoría política para la vida práctica, ¿no? Es decir, demasiado escéptico como para pensar que ha podido abanderar tan a ciegas, en cierto modo, la política exterior norteamericana, ¿no? Chocaría ahí un poco, ¿no? Pero en ese sentido, como él siempre estaba pensando en tensión entre la filosofía y la política, tensión entre Atenas y Jerusalén, tensión entre lo teológico y lo político, entre Dios y lo político, pues la tensión a la que ha dado lugar la recuperación tardía, 30 años después de su muerte de Strauss, al hilo de la guerra de Irak y de la política exterior norteamericana con Bush, pues que se ha dado esa tensión. Por eso digo que en cierto modo es un homenaje al propio autor, que siempre ha pensado tan en tensión, ¿no? Él dice que los conflictos humanos es lo propio, es lo genuinamente humano, y además dice que nunca una sociedad humana va a poder vivir sin conflictos, ¿no? Los conflictos son parte elemental de toda sociedad humana, ¿no? Ahora, para entrar más en lo que tú me planteabas ahora, claro, habría que distinguir lo que son los discípulos de lo que es un maestro pensador, ¿no? Hay elementos en Strauss que pueda arrogarse un discípulo
para defender esa política exterior norteamericana, pues independientemente, vamos a dejar ahora de lado lo de las mentiras nobles, ¿no? Es una mentira noble decir que hay armas de destrucción masivas cuando sabemos que no las hay, pero es que es una mentira que nos viene bien. Dejando eso aparte, porque ya sería mucho decir que eso puede contar o no con la aprobación de Strauss, cuando lleva 30 años muerto, me parece que sacar un poco las cosas de quicio, ¿no? Pero sí que si hay una pregunta que es la de cuál es el mejor régimen o cuál es el modo de vida más bueno y más justo para los seres humanos, y se ha llegado a la conclusión con Fukuyama, por ejemplo, de que es la democracia liberal. ¿La democracia liberal es un sistema solamente válido para Occidente o sigue siendo tan bueno y tan justo más allá de Occidente y por tanto hay que alentar que otras partes del globo vivan en un estado democrático liberal? Alentarlo no quiere decir alentarlo a cañonazos, porque se ha visto que a cañonazos acabas provocando lo contrario incluso de lo que buscas, y ya no hay solamente que ir a Irak, basta ver ahora mismo lo que está pasando en Siria y también es muy ilustrativo, ¿no? Exportar la democracia liberal más allá de Occidente, pues es una cuestión bastante más compleja de lo que habíamos imaginado, ¿no? Quizás no se puede empujar a la gente a ir donde o no tienen capacidad para ir o no desean ir, pero eso no significa que no sea bueno que fueran hacia allí. Yo creo que sí, yo creo que sería bueno que fueran hacia la democracia liberal, ¿no? Y en ese caso, bueno, pues yo creo que en la vida práctica los discípulos de Strauss se han posicionado en distintas maneras. Por supuesto, el grupo de asesores con mucha fuerza dentro de la Casa Blanca que apoyaron la guerra de Irak eran discípulos o discípulos de Strauss, eso no cabe duda. Pero también hubo discípulos de Strauss que con la misma firmeza estuvieron contra la guerra de Irak, o como también hay muchos discípulos que, por supuesto, que muchos han poblado la administración Bush, pero también ha habido otros que han estado en la administración Clinton previamente, ¿no? Es decir, que ahí hay un debate muy difícil, ¿no? Muy difícil para la cultura política norteamericana, en general para la cultura política occidente. Y cuando se produce el 11S, hay aquel manifiesto de los intelectuales norteamericanos, algunos de ellos de lo que llamaríamos el mundo liberal y de izquierdas norteamericano, que también lo suscriben, que hay una pregunta que ellos se hacen: ¿por qué nos odian tanto? Es decir, ellos dicen, bueno, esto que ha ocurrido es estremecedor, el tema de las torres, el tema impresionante de que haya podido ocurrir una cosa de ese tipo, pero la pregunta es ¿por qué nos odian? Es decir, ¿qué idea tenemos de Occidente? Y entonces hay un intento, más allá de las mentiras nobles, de respuesta, que sería la de decir que hay cosas que dejamos a medio camino, que no sabemos hacer, que al final quedan porque funcionan elementos puramente de realpolitik. Ahora vamos realmente a tomarnos en serio el choque de las civilizaciones, pero no de una forma relativista, pensando que las dos son equivalentes. La nuestra es mejor porque creemos que los valores del liberalismo son mejores que los valores que puede tener el yihadismo o el islamismo radicalizado intransigente o el terrorismo islamista. Y entonces, ¿qué tipo de regímenes? Entonces ahí es donde viene un debate que verdaderamente es de política exterior, trasciende completamente a Strauss, que el pobre había muerto, pero que sigue ahí. ¿Es posible que un modelo como el democrático, liberal, laico, occidental funcione? Pues es uno de los dramas, porque realmente pues allá han funcionado los modelos de cuartel, las dictaduras militares, pensemos en Egipto, que han sido legitimadas a su vez por la potencia norteamericana, por la hiperpotencia, pero cuando se ha dejado, crece inmediatamente el islamismo. Para evitar que el islamismo crezca, vuelve otra vez la dictadura. Ha pasado en Argelia, ha pasado en Egipto, y estamos en este problema entre la mezquita y el cuartel. O sea, que en cuanto abandonamos el cuartel viene la mezquita, en cuanto queremos que la mezquita no vaya más allá, volvemos a recurrir al cuartel, y entonces sigue habiendo el problema de que ninguna de las dos tiene que ver con el modelo democrático liberal, por no hablar ya de estados fallidos que se desintegran territorialmente. Entonces, claro, es un drama de unas características cada vez mayores que probablemente, y esta es la última cuestión, tiene que ver con el problema de religión y política. Por eso yo te quería decir, él cómo volvió a repensar, eso ya en vida de él, en relación a la evolución del Estado de Israel. ¿Hay escritos de él sobre ese asunto?
¿El que había sido un joven sionista? Sí, hay escritos tardíos, de los años 60 y tantos, sí. De los años 50 y muchos, y 64, 65, es decir, que son 8 años antes de su muerte. Y claro, no, está ya muy alejado de lo que era su posición juvenil sionista, pero sin embargo sí sigue viéndose como un judío y llega a decir que pese a todo, lo mejor que le ha pasado a los judíos es haber creado un Estado, con el cual tiene sus diferencias, ¿no? Pero defiende que eso es lo mejor que ha podido ocurrir, ¿no? Claro, lo otro que tú planteas... Claro, la cuestión lo estamos viendo con Siria ahora, el ataque furibundo a Assad para acabar apoyando finalmente a Assad, es decir, porque es que si no es Assad todavía es peor, es decir, es el Estado Islámico, ¿no? Claro, son estas contradicciones, llevándolo términos, como tú planteabas, entre teología y política, entre religión y política. Claro, el Strauss de los años 20 juvenil, llegó a la conclusión de que son conflictos irresolubles, conflictos permanentes e irresolubles. Claro, sería fácil también decir, bueno, es que ese es un problema permanente e irresoluble. Lo que pasa es que me imagino que para la vida práctica, para la vida política práctica, eso no es decir nada. Es decir, tú tendrás que seguir moviéndote en un mundo multipolar, ya no es bipolar, lleno de contradicciones, lleno de conflictos, y tienes que abordar y afrontar esos conflictos, ¿no? Entonces, claro... Mientras te sigas convencido desde Occidente que la mejor forma de gobierno es la democracia liberal, yo creo, yo que soy bastante imperialista, siempre queda mal decirlo, pero yo lo soy, además, no solamente ya como era Strauss del imperialismo neorromano, ¿no? Siempre me ha agradado mucho el imperialismo romano, el austrohúngaro, e incluso hoy tengo mucha simpatía por el imperialismo norteamericano, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que de manera posibilista hay que tratar de empujar al mundo hacia la democracia liberal, que no dejan de ser unos valores universalistas. Pero fíjate que nadie lo ha hecho en este final de siglo con tanta fuerza y agudeza, mucha más de la que se cree, como el propio Fukuyama. Y Fukuyama al final, cuando habla de que el mayor enemigo de la propia democracia liberal son las propias contradicciones internas de la propia democracia liberal, como es el del último hombre nietzscheano, en realidad está acabando, este defensor de la democracia liberal, está acabando como Strauss. Está acabando como Strauss. Como Strauss. Pues el miedo que le lleva a que el relativismo del que tú hablabas conduzca al nihilismo, y sea un nihilismo destructor de la democracia liberal, ¿no? Pues aquí lo tenemos que dejar, Juan. Muchas gracias por acompañarnos estas dos mañanas, y recomendamos vivamente tanto tu estudio como esta edición del libro de Leo Strauss, que es Filosofía Política. Muchas gracias.